Hoy quiero hablarles sobre el capítulo 3 y el capítulo 4, aunque la próxima semana tocaré más bien el capítulo 4. Pero el lema de estas dos enseñanzas, o el tema, o el título, es Avanzando por Fe. Ahora, voy a decirles algo que creo que es importante. Esta cita no se las puse en su bosquejo, si la quiere anotar, en Romanos 1:17. Y mire, Romanos 1:17, amado, lo que Pablo está escribiéndonos a nosotros los cristianos. Y dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, en el Evangelio, en las buenas nuevas, es lo que quiere decir, la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, Dios va a llegar, amados, en el momento preciso. Pero la única manera en que tú vas a ver manifestada la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe. ¿Tú quieres ver la justicia de Dios en acción en tu vida? Las buenas nuevas de ese evangelio. Entonces viene a través de para fe y por fe. La importancia, y luego dice aquí, amado, la última parte, más el justo por la fe que vivirá. Un elemento que nos hace falta desarrollar todos los días. Porque asumimos cosas, pensamos que la podemos, pensamos que la tenemos controlada, pensamos, amados, que no necesitamos la ayuda de Dios. Hoy más que nunca, en este tiempo, la iglesia necesita caminar en fe. Caminar, y lo voy a decir por qué. Porque el sistema de este mundo no está mejorando. La economía no está mejorando. El sistema escolar donde tus hijos van, donde está entrando, porque es el mes de los gays, van a procurar que este mes todas las banderas en todos los distritos se levanten. ¿Por qué no levantan una bandera cristiana? Porque no levantan una, déjate de la cristiana, una militar. Porque han atacado por dentro, no por fuera. Y la gente que está votando a favor son los mismos que creen en estas cosas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Mirar más por la noticia? ¿Asustarnos? ¿O empezar a caminar por fe en lo que dice la palabra? ¿Cómo vas tú a reaccionar a la conquista de esta tierra que nos está llegando? Acabamos en el capítulo 2 de examinar la fe de una persona, Rahab. Pero ahora el enfoque del capítulo 3 y 4 es sobre, del libro de Josué, se mueve a la fe de una nación entera. Se cambia la fe y la estrategia de una mujer que le creyó a Dios. Ahora estamos viendo en estos capítulos sobre, amados, que esto se mueve, el enfoque hacia la fe de una nación. Qué importante es que la nación, y tú eres la nación, entienda eso. Y si tú y yo no hacemos algo por esto, vamos a vivir en tiempos oscuros como iglesia. Este libro es más que una historia antigua. Nos dice lo que Dios hizo por los judíos muchos años antes. También nos dice sobre la vida de cada uno de nosotros y como la vida de la iglesia, de lo que Dios quiere hacer hoy, en este tiempo, y para estos días, lo que Dios quiere hacer en todos aquellos que confían en Él. Tenemos que entender ese principio. El libro de Josué es sobre la victoria de la fe, cómo ejercitar esa fe y la gloria que se le da a Dios cuando su pueblo confía y le obedece en fe. En la vida cristiana, usted es un vencedor o un vencido. Usted va a saber, usted va a reaccionar de una manera u otra. Hay cristianos que son vencedores y hay cristianos que son vencidos. Por eso se la pasan más en el piso que caminando. En la vida cristiana, o usted va a ser un victorioso o una víctima. Uno decide la postura conforme a la fe de lo que estamos ejercitando, de lo que va a suceder. Después de todo, Dios no nos salvó para ponernos en un cuadro de exhibición. Dios no te salvó para crear un museo de todos los santos salvados. Para eso Dios no te salvó. Más bien nos salvó para hacernos soldados,
y para que nos movamos por fe y para que podamos tú y yo reclamar nuestra herencia que tenemos en Cristo. Si tú dices, el diablo me robó lo que yo tenía, porque lo dejaste. ¿Estamos bien? Porque le permitiste, le diste permiso. Porque no quisiste luchar, porque te diste por vencido, porque te desanimaste, por muchas razones. El diablo sabe a quién se le aparece, a un cristiano débil. Porque a un cristiano fuerte lo va a tocar, pero no va a durar mucho con él. No va a durar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú sigas adelante, que camines. Mire lo que dice aquí en Deuteronomio 6:23. Y nos trajo de ahí, ¿para qué? Para traernos. Dios nunca te sacó de donde está para dejarte ahí. Te sacó para llevarte a algo más grande, a algo más glorioso, a algo que acarrea bendición en tu vida. Este era el cuadro de Israel. Los trajo de ahí para traerlos ¿a dónde? A un lugar donde fluye el leche y miel, a un lugar de bendición. Y el problema de nosotros es que nos queremos quedar muy cómodos. Muchos cristianos tienen la idea equivocada de que la salvación, o sea, el ser liberado o librado de la esclavitud de Egipto, es todo lo que involucra en la vida cristiana, pero la salvación es solo el principio de una jornada de fe. Entendamos, la salvación, tu encuentro que fue por fe, es solo el principio de toda una jornada donde Dios te quiere llevar, lo que Dios te quiere dar. Tanto en nuestro crecimiento espiritual a nivel personal y en nuestro servicio a Dios, aún queda mucho más que lograr. Queda mucho más que, amados, que conquistar. Mire lo que dice Josué capítulo 13:1. Dice, y todavía queda mucha tierra por conquistar. ¿Tú crees que ya tienes toda la plenitud de Cristo más porque fuiste salvo? No, tienes la salvación, pero hay mucho más allá. Hay mucha más riqueza. Hay mucho más de lo que Dios quiere darte. Hay mucho más de lo que Dios quiere compartir contigo a medida que vas creciendo, a medida que vas madurando, a medida que vas conociéndolo más a Él. Él te va a ir revelando algunas cosas que tú y yo debemos de saber y cómo usarlas en este tiempo. El tema del libro de Josué es el tema del libro de los Hebreos. Ese tema encontramos una palabra, avancemos, que crezcamos. Y es la única manera de avanzar por fe. Ahora, la incredulidad. Si tú practicas más la incredulidad que la fe, la incredulidad, te va a decir, hay que regresarnos donde estamos más seguros, donde estamos más cómodos, donde podemos estar un poquito más suave. Eso es lo que te dice la incredulidad. Pero la fe nos dice, avancemos hacia donde Dios está obrando. Si no, lee el capítulo 14 del libro de los Números, donde Moisés envió a 2 espías para ver si avanzaban, para que reconocieran. 10 dijeron, mira, mejor nos quedamos aquí. Porque vamos a regresarnos. Vamos a hacernos para. Y 2 de ellos dijeron, no, hay que avanzarle. Gloria a Dios. Okay. Acá ya llegó esto, un sneaker por acá. Gracias. ¿De quién? No. Tú, gracias, Idania. Gracias. Sé que hace un muy buen chamoy también, porque ¿viene con chamoy esto o no? Okay. ¿Dónde estás tú parado? ¿De los que dudan o de los que tienen fe? De los que en verdad crees que no me quiero meter con nadie ni que nadie se meta conmigo, pero aquí estoy cómodo. 40 años antes, Josué y Caleb le aseguraron lo siguiente al pueblo de Israel. En Números capítulo 13, ahí lo ven en la pantalla. Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Cuando está diciendo sin duda la conquistaremos, están ejercitando fe.
Usted dice, ahí no dice nada de fe, ¿no? Pero hablan con una seguridad de que lo que Dios le prometió se los iba a dar. Sin duda la conquistaremos. ¿Cuánto tienes anhelando ese trabajo o esa casa? O que mejore tu situación en el matrimonio, o que mejore tu hijo, o que mejore tu esposo, o que mejore tu esposa, que mejore el perro. Y dice, no, es que no se va a componer. No, ya está comprobado. Este burro nunca va a cambiar. Conforme a tu fe será hecho. Conforme a tu fe. Y cuando aquí dice, Números, sin duda, la conquistaremos. Eso es fe. Ese es hablar en fe. Puesto que el pueblo de Israel había contestado en ese entonces, en el capítulo 13 y 14 de Números, no podemos, eso es duda. Y si dices, sí podemos conquistar, eso es fe. Y los que dijeron, no podemos, ¿sabe qué? Le costó a la nación de Israel 40 años de disciplina en el desierto. Cuando tú no quieres conquistar lo que Dios quiere darte, te vas a conformar con el desierto. Vivir en el desierto. Morir en el desierto. Cuando dudas. Mira lo que dice Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y dice, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Y ahí da la respuesta en dos palabras. Nuestra fe. ¿Qué tanto del mundo presente donde tú y yo vivimos estás venciendo? El justo, dije ahorita hace rato, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. ¿Qué tanto de ese mundo estás conquistando? ¿Cómo le estás creyendo a Dios? No solo creer en Dios, sino creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Ahora, Dios no ha cambiado, ni tampoco el principio de la fe ha cambiado. Lo que parece que ha cambiado es la actitud del pueblo de Dios. Ya no creemos más en Dios, ni actuamos por fe en sus promesas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ya esperamos por inercia, por naturaleza, porque si trabajo me pagan. Si no trabajo, pues el gobierno me ayuda. Y hay muchas maneras de cómo tú y yo podemos usar menos la fe. Por eso estamos perdiéndonos mucho de lo que Dios quiere darnos. Las promesas de Dios nunca fallan, pero nosotros fracasamos en vivir por la gracia de Dios y no entramos en todo lo que Dios ha prometido, porque no le creemos, porque no reclamamos su promesa, como lo vamos a estudiar ahorita. Amado, entonces no llegamos a conquistar la tierra que Dios quiere darnos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 19. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tú no vas a entrar, tú no vas a recibir, tú no vas a tener de Dios, porque, amado, si hay incredulidad, Dios no honra la incredulidad, Dios honra la fe. Dios honra la fe y la fe en Él. No es la fe en la fe, no es la fe en un aparato, un dinero, un trabajo, un carro. Dios honra la fe que está puesta en Él. En Josué capítulos 3 y 4, Dios nos ilustra los tres elementos para movernos hacia adelante por fe y reclamar todo lo que Él tiene para nosotros. En esta hora yo voy a tomar solamente una de tres. Y ya la próxima semana termino las otras dos. Voy a terminar con 2 capítulos de aquí al otro miércoles. Lo primero que yo quiero hablarte a ti es la palabra de fe. La palabra de fe. Voy a decirte en pocas palabras, amados, este resumen. Si Dios lo dijo, créelo. Esa es una palabra de fe. Dios lo dijo, voy a bendecirte, créelo. Dios te dijo, aunque pases por las aguas, por el fuego, por el río, no te abnegarás, créelo, yo voy a estar contigo. Amado, muchos de nosotros creemos en Dios cuando vemos milagros en alguien más.
Pero es difícil creer en Dios cuando tengo que aplicarlo a mi vida. Cuando tengo que llegar a ese punto de decir, Dios, tu palabra es veraz y ahora voy a declarar bendición sobre mí. Pero oímos testimonio y nos regocijamos. El lunes en la apreciación les conté sin tu permiso a Carolina de tu testimonio. No la operaron, oramos por ella el domingo, no la operaron, le dijeron te vamos a cancelar, el doctor quedó, dice yo tengo que verte, pero tampoco tienes cáncer. Ahora, qué bonito regocijarnos con ella. Pero si platicamos con ella, el proceso de la fe de ella, ay Dios mío. Una vez la escuché hasta que dijo, Ave María Purísima, ella estaba clamando a todo. Porque una cosa es gozarte con el milagro de alguien más y otra cosa es que tú estés expectante por el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Y nos gozamos con ella. Nos gozamos con ella. Pero ¿cuándo te vas a gozar tú en lo que Dios quiere hacer? En tu vida. En mi vida. Por eso le llamé la palabra de fe el primer punto. ¿Por qué digo esto? Al esperar el pueblo junto al río del Jordán, recuerda la historia, la gente se pudo haber preguntado, estamos en el río del Jordán, ¿qué va a hacer nuestro líder Josué? Josué no les iba a pedir que nadaran. ¿Por qué, amados? Puesto que el río estaba en la época del año donde se estaba desbordando, en esa temporada. El río es pequeño, pero cuando llegan las lluvias y las nieves, el río se desbordó. Es un río muy frío. Yo he estado desde ese río del Jordán, he bautizado gente y es un friazo de los fríos. Ahora, imagínense desbordado. Y más de 2,000 personas, cerca de 2,000 personas tenían que cruzar, incluyendo niños, con la corriente de ese río. Josué no les iba a pedir, hay que nadarle. Tampoco les digo, espérenme un ratito, siéntense, vamos a hacer unos barcos para todos nosotros. ¿Cómo va a ser barcos para cerca de 2 millones de personas? Era una locura. Así que la pregunta sería, ¿qué es lo que nuestro líder va a hacer? Como Moisés, Josué recibió órdenes, las órdenes de parte del Señor y las obedeció. Yo les he dicho, cuando he hablado de la fe, que la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de la situación. La fe no es creer a pesar de las evidencias, o sea, ver para creer. No. No, tú tienes que creer a pesar de la situación que te está rodeando. ¿Cómo vamos a cruzar este río? ¿Cómo vamos a cruzar y llegar? En Hebreos, al leer el capítulo 11 de Hebreos, el gran capítulo de la fe, vamos a descubrir que las personas mencionadas ahí, todos ellos hicieron algo porque creyeron en Dios. La fe de ellos no fue una fe pasiva, fue una fuerza activa. Porque Abraham creyó en Dios, salió de la tierra de Ur y se fue a Canaán. Porque Moisés creyó en Dios, desafió a los dioses de Egipto y llevó al pueblo de Israel a la libertad. La fe viviente siempre nos lleva a una acción. La fe viviente, escuche bien, siempre nos lleva a la acción. Por eso mucha gente batalla con diezmar y dice, no, es que no me alcanza. No te estoy diciendo que no te alcanza. Estoy diciendo que no tienes tus prioridades correctas. Porque esa es una fe. Mira, Señor, tú me dices que diezme, tú sabes y yo no quiero cortar el cable, Padre. Tú sabes que el cable es importante. O Netflix. Mejor corto el diezmo, Dios. Y no lo estoy abogando porque soy el pastor. Yo diezmo a esta iglesia. Y cuando no diezmo, siempre traigo una ofrenda. ¿Por qué? Porque yo creo en esto. Porque es mi fe ejercitándose constantemente en Dios. Y mucha gente dice, ver para creer. Dios dijo, cree para que veas. Crees para que veas. Así que tenemos que entender de una fe que libera. La fe viviente siempre nos lleva a la acción. Miren lo que dice Santiago. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe, y así también la fe, sin obras, ¿qué está? Si tú dices que tienes fe, pero no le
no accionas, es una fe muerta, dice la Biblia. Es una fe muerta. Hay muchos cristianos que caminan con una fe muerta. ¿Estamos bien? Y esto va a decir, ¿para qué vine? Mejor hubiera predicado Martín. Él nos pasó por el desierto y nos dejó algunos ahí, pero ahí estábamos todos. Pero yo voy a decirte algo. La única manera de poder abrazar todo lo que Dios tiene para tu vida es que le pongas pies a tu fe. Ponle. Acciona. Camínale en eso. En los versículos del 1 al 13 podemos encontrar los 5 diferentes mensajes que están basados en la palabra de Dios, el cual es la fe, la palabra de la fe. Y el pueblo obedeció estos 5 mensajes por fe y Dios los llevó a través del río Jordán. Aquí el desafío era cruzar el río Jordán. 5 órdenes, 5 palabras de fe, 5 mensajes que se tenían que transmitir. Número 1, el mensaje de los oficiales para el pueblo. Veo que el liderazgo tenía que estar armándose en las órdenes que Dios estaba dándole a través de su siervo Josué. Mire lo que dice, muy de mañana. Y me llama la atención cuando dice muy de mañana porque me hice un estudio, que no les voy a dar todas las citas, pero me llamó muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron, pero muy de mañana. Era madrugador. En otras palabras, a Josué le gustaba madrugar. En esto se parecía a Moisés y también se parecía a David. Temprano yo me buscaré, te buscaré. Y a Ezequiel, aún a nuestro Señor. Ahora te voy a decir una cosa. Ellos eran de madrugar. Tal vez tú no eres de madrugar. No entiendes, ay, que eso me refleja espiritual. No, mira, yo voy a liberarlo de cualquier culpabilidad. Si usted es de los que se levantan con el fresco de las 11, lo entendemos, pero dele su mejor hora frescas durante el día al Señor. Y pueden ser ya en la noche, ya cuando usted ya entregó a su esposo en la cama, entregó al perro afuera, porque el perro tiene que dormir afuera. ¿Por qué duerme adentro? Porque mandas al esposo al sofá o afuera, pero el perro ahí lo dejas. Ouch, ya me voy a meter con los derechos de protección de animal, ¿verdad? Bueno, okay. Duermes a los hijos. O sea, hacen muchas cosas y ya dice, es tiempo para mí. Bueno, si ese es tu tiempo, ese es el mejor tiempo de buscar a Dios. Hay gente que se levanta temprano. Hay gente que se levanta durante el día y dice, en el mediodía para mí es excelente. Lo que sea. Josué era madrugador. Y no se sienta mal. Híjole, aquí salí bien corto. No, fuiste fabricado y cableado de diferentes maneras. Tus ronqueras son hasta las 11 del día. De ahí para adelante es buscar de Dios. Y se entiende. Pero mire lo que dice. Josué y todos los israelitas partieron de Sittim y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Acamparon, no lo cruzaron. Están en la orilla del Jordán. Y a cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Al cabo de 3 días, aquí vemos en un solo versículo que pasaron 3 días. Porque muchas veces leemos la Biblia diciendo, ay, qué rápido pasó esto. No, hermano, tiene que meterle tiempo, tiene que meterle horas, tiene que meterle días. Aquí en un versículo ya se le metió 3 días. Ahora, ¿quiénes fueron los que recorrieron para hablar con el pueblo? Los oficiales, dice. Dice, con todo el campamento, el 3, con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. En otras palabras, aquí el primer mensaje que tenía que ser recibido por fe era de parte de los oficiales para el pueblo. O sea, en esta iglesia hay líderes que están dirigiendo ministerios. Qué importante que usted aprenda a escuchar a sus líderes, a ejercitar fe. Ahora, es imposible vivir por fe e ignorar la palabra de Dios al mismo tiempo, e ignorar la oración, puesto que la fe, ¿sabe cómo se nutre? A través de la palabra y a través de la adoración. Si usted quiere seguir nutriendo su fe, amado, no ignore la oración, no ignore la alabanza. Porque dice la Biblia que, amado, si tú y yo vamos a crecer en la fe viene por el oír y viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y Josué dio órdenes
de mover el campamento, y al cabo de 3 días los oficiales darían esas órdenes a su pueblo. El pueblo debería cruzar el río Jordán siguiendo el arca. Ahora, me llamó la atención esto del arca. El arca es mencionada 16 veces en los capítulos 3 y 4. 16 veces. Es llamada el arca del pacto 10 veces en estos 2 capítulos. El arca del Señor 3 veces. O simplemente el arca 3 veces. La importancia del arca. El arca era el trono de Dios, en donde el lugar en donde la gloria de Dios descansaba en el tabernáculo. Era importante el arca. Era el lugar donde la gloria de Dios descansaba en el tabernáculo. Si no, apunte la cita de Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 22. Ahí le dice el propósito del cual Dios le dio el arca al pueblo de Israel. La ley de Dios era guardada en el arca como un recordatorio del pacto de Dios con Israel. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? La primera vez que Dios le dio los 10 mandamientos, esas tabletas, no las tabletas que usamos del iPad, porque también Moisés tenía sus tabletas. Okay, eran de piedra, eran tablets. Así que si usted cree que Apple los inventó, no, Moisés era un chico contemporáneo. Y va bajando del monte, y cuando oye que el pueblo está levantando un becerro de oro a otro dios, en su enojo agarra las tabletas o las tablas, amado, y las quebra. Dios se enojó con él. Espérate, ¿yo qué culpa tengo? Porque el que escribió eso era el dedo de Dios. Las tabletas o las tablas de los 10 mandamientos que están, no eran los pedazos. Él tuvo que regresar y Dios le dio otras para que las guardara en el arca. Eso es lo que está hablando. La palabra de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaban representadas en el arca. El hecho de que el arca fuera enfrente del pueblo de Israel era de ánimo para la fe de la gente de Israel, puesto que significaba de que Dios iba enfrente de ellos y abriría camino. Cuando el pueblo había marchado a través del desierto, ¿sabe qué? El arca iba enfrente de ellos. Cuando marcharon por el desierto, el arca iba. Y cuando miraba el campamento de que el arca empezó a moverse, vámonos todos a levantar chivas y todo lo demás. Y ya tenían una organización increíble esas tribus. Y representaba de que Dios iba adelante. Mire lo que dice aquí en número. Mire, cada vez que el arca empezaba a marchar para avanzarle en el desierto, mire lo que dice en número. Cada vez que el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, sean dispersos tus enemigos, huyan de ti, de tu presencia, los que te odian. Wow. Levántate. ¿Recuerdan? Levántate, Señor. Y me salió una fariseo. ¿Cómo le estamos diciendo al Señor que se levante como si estuviera? Hermano, lee la Biblia. O sea, simplemente estaban cantando un versículo. Esto era tiempo que Dios se levantaba, y como Él iba guiándolos, el pueblo podía caminar seguro, y le creyeron a Dios en todo esto. Le creyeron a Dios. En esa ocasión la presencia del arca era una garantía. La presencia del arca era una garantía de la presencia de Dios. Cada tribu tenía un lugar asignado en el campamento y órdenes asignadas para la marcha. Cuando los líderes de las tribus vieran a los sacerdotes llevando el arca y yendo hacia el río, ellos deberían de preparar a su gente para salir todos. Vámonos. El arca ya empezó a caminar. Y procuraba no llegar tarde al servicio. Tenía que aventarla porque mi pecho no es bodega. Porque cuando tú llegas tarde, te estás perdiendo de la presencia de Dios, de adorar, de glorificar, de recibir de parte de Dios. Era importante. Tenían que prepararse para seguir. Pero había una instrucción, que no tenían que acercarse mucho al arca, porque el arca era, amados, era una pieza santa del tabernáculo. Y fíjese, eso me enseñó algo. O sea,
Es la presencia de Dios, sígala de lejos, respétala. Y muchos de nosotros queremos cambiar o caminar con Dios que ahí hasta les faltamos el respeto. El camarada, Chuyito, que Diosito. No, Dios se merece respeto. Dios se merece honra. Él es tu amigo, pero respétalo. Porque es el amigo mayor. Y muchos de nosotros abusamos de esa relación como si fuera el compadre o Luis de Alba. No, tiene mucho más. Tiene mucho más valor. Así que aquí el mensaje que yo veo fue de Josué a los oficiales. Los oficiales estaban instruyendo al pueblo de cuando la presencia de Dios se mueva, créanle que es Dios, que ahí va a Dios y que tú y yo vamos a caminar en esto. El segundo mensaje es el mensaje de Josué para el pueblo. Mire lo que dice. El segundo mensaje dice: Josué le ordenó ¿a quién? Al pueblo, dice. Al pueblo. Y usan la palabra purifíquense. Esa palabra es, amados, conságrense. Conságrense, busquen a Dios. Porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Ahora, fue una orden y una promesa. Fue una orden y una promesa. Yo veo en este versículo una orden y una promesa. Una orden de consagrarse, y la promesa es, si se consagra van a empezar a ver las proezas de Dios. ¿Cómo Dios se va a manifestar con un Dios que no está buscándolo? Que no está buscando su rostro. Y en la orden de Josué al pueblo es consagración. Ahora, yo voy a decirles, algunas promesas de Dios son incondicionales. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en ellas. Mientras que otras promesas requieren de que nosotros cumplamos ciertas condiciones. No todas las promesas de Dios son incondicionales, pero sí hay promesas que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, no estamos para tratar de ver que ganarnos el favor de Dios y así, amados, que Dios tenga misericordia de nosotros porque estamos haciendo un esfuerzo. No. Cuando tú te consagres y cumples con ciertos requisitos, tú estás preparando tu corazón para las bendiciones de Dios. Es todo lo que estás haciendo. No es que te estás comprando la gloria de Dios. No es que te estás comprando un mérito para que Dios te bendiga. No. Sí que, amado, parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mire, ahí va, la promesa. El sol sale para todos, pecadores o no pecadores. La lluvia es para todos, pecadores o no pecadores. Pero si en verdad tú quieres ver la mano de Dios tan palpable en tu vida, entonces hay ciertas cosas que tú tienes que hacer. Es buscar el rostro de Dios, consagrarte. Consagrarte. El mensaje de Josué para el pueblo era sobre la consagración. El pueblo, al consagrarse, se estaba preparando para ver de parte de Dios grandes maravillas. Y este es el mensaje para nosotros en este tiempo. Miren lo que dice 2 de Corintios. Dice de esta manera, como tenemos esta promesa: queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra ¿qué? Santificación. Aquí se nos exhorta. Si tú quieres ver la obra de Dios manifestada en tu vida, que tu vida va cambiando, tu carácter va cambiando, que todo lo que llevas del mundo va cambiando, es porque te estás consagrando. Y Dios está haciendo tu vida más y más con el gusto de tu corazón hacia Él. Tus prioridades empiezan a cambiar. El mensaje primero era de las órdenes, que la palabra que teníamos que creerle, de los oficiales para el pueblo. El mensaje de Josué para el pueblo. El tercero, el mensaje de Josué para los sacerdotes, para los líderes, aquellos que oficiaban. Mire el versículo 6. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Porque esa era la palabra que Dios le había dicho a Josué. Ellos tenían que obedecerla. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de llevar el arca.
del pacto e id enfrente del pueblo al marchar. Eran los sacerdotes los que tenían que mojarse los pies antes de que Dios abriera el agua. Los sacerdotes también tenían que pararse en medio de la ribera para que hasta que el pueblo cruzara. En otras palabras, era el sacerdote que decía: llevo el arca, mis pies tocan el agua, al tocar el agua se va a detener y yo me tengo que quedar ahí en medio mientras esos casi de 2,000 o 2 millones de personas pasen. ¿Y qué tal si Dios se cansa de detener las aguas? Y yo aquí. Y de repente que vean a tiburón. Tenían que ser obedientes. Ahora, póngale usted cuánto iba a tardar el pueblo para pasar. Más de 1 millón, 1,5 millones. No iba a ser de que, en media hora lo cruzamos. Era estar ahí hasta que cruzaran todos. Eso se necesitó fe. Ellos no dijeron: mira, señora, mejor dejamos el arca aquí, esperamos en la orilla y luego regresamos para allá. ¿Qué te parece? No, ahí tenían que quedarse. ¿Por qué muchas veces no vemos las maravillas de nuestros ríos que se abren? Porque no queremos pisar el agua y mucho menos quedarnos donde Dios quiere que estemos. Nos perdemos lo bueno y lo bonito de Dios, los milagros de Dios en nuestras vidas. Los sacerdotes tuvieron que hacer, inclusive yo llegué a la conclusión que el acto que ellos estaban haciendo se necesitó de fe y de valor para que estos sacerdotes hicieran su trabajo. Pero ellos confiaron en Dios y descansaron en la fidelidad de la palabra de Dios. Yo le creo a Dios y Dios se lo dijo a Josué, yo le voy a hacer caso. Y a ver. Mire, yo me pregunto, ¿por qué no lo hizo como Moisés? Voy a hablar de la semana que viene sobre eso, porque el método de Dios con Moisés fue diferente. ¿Acaso no podía conseguirse este morro una vara? Tantos años que tuvo con Moisés, hazte una vara, corta un pirulo, haz algo. Pero no, Dios dijo: no, voy a hacer diferente. Voy a decirles algo: Dios nunca se va a manifestar de la misma manera en la vida de uno con otro. Dios es un Dios creativo. Y con Josué le dijo: dile a los sacerdotes. Y, Dios, si hubiéramos sido en ese tiempo sacerdotes, le hubiéramos dicho: a ver, servidores, ¿quién va en mi lugar? Porque yo soy el siervo de Dios y tengo que cuidarme, ustedes vayan. Hubiéramos mandado a alguien porque hubiésemos dudado de Dios. Ellos tuvieron que mojarse primero con un río desbordado y tuvieron que detenerse con el arca mientras todo el pueblo de Israel cruzaba. Ese era el mensaje y le creyeron a Dios. El cuarto mensaje, el mensaje del Señor para Josué. O sea, Josué no se quedó sin palabra de parte de Dios. Mira lo que dice: luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. En otras palabras, ahora voy a confirmar, en este día voy a confirmar que estoy contigo, Josué, con el pueblo, que es un llamado. Dale las siguientes órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Cuando Moisés llevó al pueblo por el Mar Rojo, este milagro exaltó a Moisés. El pueblo quedó muy bien y dijo: mira, sí, cierto. O sea, ya habían visto milagros. ¿Recuerdan las plagas? Ya lo habían visto muy. Pero cuando vieron esto posicionó a Moisés en un lugar con el pueblo. El pueblo reconoció que en verdad Moisés era el siervo. Si no, lea el capítulo 14 de Éxodo, se va a dar cuenta ahí. Dios iba a hacer lo mismo con Josué en el Jordán. Y al hacerlo, él le iba a recordar al pueblo de que también estaba con Josué. Así como había estado con Moisés, Moisés y Josué habían recibido su autoridad. Una cosa que te digo, que Dios te llamó, pero ¿cómo lo vas a respaldar? Si Dios te llamó y ni a la iglesia vienes, ¿cómo te va a llamar Dios? Ni ministerios tienes en la iglesia y Dios te llamó. ¿A qué te llamó? ¿Al ministerio de las pompis? Dime ¿a qué te llamó Dios? Porque pues, no están haciendo nada. Y hay mucha gente, yo me conozco muchos, no me salen bien perrones, porque Dios me llama. ¿Y qué estás haciendo? No, pues yo tengo un ministerio acá por fuera. Este cristiano marihuano que... ¿Vamos bien?
Me hacen enojar a veces. Y yo no me quiero enojar. Ya me está diciendo que me calle. Bueno, me voy a tener que... Déjame terminar con el 5, si no pierden de la salvación aquí. El segundo mensaje de Josué para el pueblo. Es el segundo mensaje de Josué que era ahora para el pueblo. Ya les había hablado Josué al pueblo, ahora les está volviendo a hablar. Miren, estos versículos lo explican solo. Entonces Josué les dijo a los israelitas, esta es la segunda vez en este tiempo que se está dirigiendo a ellos: acérquense y escuchen lo que Dios, ¿escuchen qué? Lo que Dios, la palabra de fe, la palabra de Dios, el Señor tiene que decirles. Dice, y añadió, ahora sabrán, me encantó esto, que el Dios viviente, yo subrayé ahorita, cuando me fui a estudiar, subrayé, ¿cómo se me pudo haber pasado esto? El Dios viviente está en medio de ustedes. Dice lo que dice, miren lo que dice. Y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos y a todos los feos que habitan ahí. Amados, Dios iba a hacer un limpiadero de feos de aquí. Okay. Y luego dice el 11, el arca del pacto que fíjese otra vez, aquí está, que permanece al soberano, o sea, al Señor de toda la tierra. Fíjese cómo se está dirigiendo Josué al pueblo: el Dios viviente o el Dios vivo y el Dios soberano de toda la tierra. Dice, cruzará el Jordán al frente de ustedes. En otras palabras, ustedes no van a ir solos, va la presencia del Dios soberano sobre ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno para cada tribu de Israel, tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan su pie en el Jordán. Las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un ¿qué? Wow. ¿Créele a eso? ¿Qué habíamos dicho? Pues usted, Josué, aviéntale. A ver, si tú estás diciendo que es Dios, a ver, aviéntate. Él está diciendo lo que recibió de Dios. ¿Qué harías tú si Dios te lo estuviera diciendo a ti? ¿Cómo reaccionaría? Tenemos que entender que después de haber instruido a los sacerdotes que llevarían el arca, Josué comparte la palabra del Señor con el pueblo. La comparte con todo el pueblo. Josué no se exaltó a sí mismo, él está exaltando al Señor. La bendición de Dios. Y ahora voy a decirle, un líder verdadero nunca le va a robar a Dios la atención. La enfocó en el Dios viviente, no en él. Habló del Dios soberano. Mucho de lo que Josué dijo en estos versículos fue compartido por Moisés en su último discurso para Josué. Inclusive el mismo Dios también le había dado esta palabra a Josué: no temas, no desmayes, yo estaré contigo. Tú entregarás esta tierra. Ahora, me llama la atención porque el Dios de Josué era algo más que el Dios de Israel. Él era el Dios vivo, de lo que leímos ahorita, el Dios soberano o el Señor de toda la tierra. Y Él es el Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él puede derrotar a los ídolos muertos de las naciones paganas que habitaban en esa tierra. ¿Cómo iba a poner un Dios muerto de las naciones paganas contra un Dios vivo? De ninguna manera. Dios le está diciendo, el Dios que nos acompaña a nosotros es el Dios vivo, el Dios viviente. Y si tú le tienes miedo a los enemigos que están, no. Nuestro Dios viviente puede con los dioses muertos de ellos. Simplemente les está diciendo, cobren fe, tengan ánimo, porque servimos al Dios vivo, al Dios verdadero. Y luego dice, amado, del Dios, amado, soberano sobre toda la tierra. Me llama la atención, porque, amado, Él es el Dios vivo, pero también es el Dios soberano, el Señor o soberano de toda la tierra. Y Él puede hacer lo que le plazca y puede hacer lo que quiera con las naciones, con la tierra y las órdenes. Así que el Dios soberano, y yo les voy a la tierra. Inclusive me llamó la atención porque eso me llevó a Éxodo capítulo 19. Miren lo que dice: si ahora ustedes me son del todo, ¿qué? ¿Del todo qué? Subraya la palabra obediente. Aunque cruja los dientes, sea obediente. ¿Okay? Si ahora ustedes me son obedientes, miren lo que dice:
y cumplen ¿qué? O sea, ponen en obra, en fe, lo que yo estoy diciendo. Serán mi propiedad exclusiva, VIP. Entre todas, ¿qué? Las naciones. Aunque toda la tierra, ¿qué? En otras palabras, ustedes serán mi exclusividad. Pero quiero recordarles que toda la tierra es mía, somos. El soberano de toda la tierra, fíjense. El dueño del oro y la plata. Esto lo dice la palabra. Brinquémonos al Salmo 97. Mire lo que dice. Ante el Señor, ahí subraya la palabra dueño de toda la tierra. ¿Puedo hacerte la casa donde vives, en dónde está localizada? En la tierra. ¿Y quién es el dueño de esa tierra? ¿Quiere? ¿Got it? Mire lo que dice, ante el Señor, dice, dueño de toda la tierra, las montañas se derriten como cera. ¿Tú crees que Dios no les podía dar un pedazo de tierra si Él es el dueño de toda la tierra? Ahora tú dices, bueno, qué bonito, yo sí creo en esto. Bueno, ¿y por qué no puedes creer milagros para ti? ¿Por qué no puedes creer cuando el río de tu vida va desbordándose y dice, ya no aguanto, ya no sé ni qué hacer? Tantos problemas, porque eso no es una corriente. Ahora sí me llovió sobre mojado. Pero dice el Señor, tú obedéceme, sigue mis indicaciones y te va a ir bien. Te va a ir bien. Así que este mensaje le trajo palabra de fe a la gente. Le creyeron a Dios. Y qué importante es que tú y yo tengamos en este momento la palabra de fe para practicarla en nuestra vida. Porque mira, ahorita vamos a salir, vamos a cantar un canto. Yo ya terminé, pero el mundo verdadero te está esperando allá afuera. El mundo verdadero te está esperando allá afuera. Los desafíos, lo que pueda suceder. Pero son tus ríos que Dios dice, mira, yo me encargo. Si me encargué con Israel de cruzarlos, contigo lo puedo hacer también. Pero tú tienes que creerle la palabra a tu Dios. Por eso en esa palabra tienes que ejercitar fe. ¿Aprendió algo este día? ¿No está enojado conmigo? Sigamos adelante, póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, en estos momentos te doy gracias porque nos permites llegar a tu presencia. Gracias te doy, Señor Jesús, porque estás obrando en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdanos a avanzar en fe. Ayúdanos a avanzar por fe. Ayúdanos a honrarte a través de la fe. Y creer, Señor, a través de nuestros hechos, que tú eres nuestro Dios. Porque la victoria está en ti. Y queremos vivir bajo esa victoria. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Denles aplauso fuerte a mi Dios.